y hacerlas unidas amigas con Roma. Es por eso que el Ganón es Dios, ese traicionero falso, que le da la mano al representante del diablo en la tierra, que es el Papa. Porque eso es eso, es un falso, ni hermano le podemos decir, ¿sí? Y todo Ted Wilson y todos ellos tienen un falso evangelio, porque el verdadero evangelio es fuera de Roma y obedece a Cristo, ¿sí? Ahora, voy a contestar, leo esa parte que dijo nuestro hermano. Dice aquí: sus integrantes individualmente durante un tiempo se podrán mantener dentro de los confines. Pero dice, como grupos tendrán que enfrentar alternativas horribles. Y es lo que está pasando en tu iglesia cuando te están desfraternizando, ¿sí? O se convertirán en globalizados, es decir, apoyando al papado en forma completa y realista, que es lo que está haciendo Ted Wilson al ir a las Naciones Unidas. Son globalizados. ¿Qué quiere decir globalizados? Apoyando el nuevo orden mundial. Y por lo tanto capaces ¿de qué? De colaborar con la construcción, en la construcción de una estructura geopolítica. ¿Qué quiere decir geopolítica? global. Ya en la tierra, por ejemplo, las asociaciones, uniones, divisiones, ahora van a apoyar la agenda ¿de quién? De Roma. Del papado, a través de las uniones que tienen con las ONG o con las Iglesia-Estado. Y luego dice, o como grupos permanecerán en su lugar. Ah, sí, ahí está, logo, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero, aquí lo dice, disminuidos en número de integrantes y en influencia. ¿Por qué la Iglesia Adventista organizada ya no tiene la misma influencia de antes? Pues ya se alió con Roma. Antes era en oposición, pero ahora ya se alió, perdiendo finalmente, ¿qué dice? Su identidad. Su identidad. Ahora, pueden tener el logo. ¿El logo le da identidad a alguien? Del mundo, sí. Mira, traigo tenis Nike. Mira, traigo chamarra Adidas. ¿Pero el logo puede cambiar el corazón? No. Quien cambia el corazón es el evangelio. Es Cristo, es la promesa. Amén. Entonces, dice aquí, perdiendo finalmente su identidad como parte operativa de un nuevo orden mundial. Entonces, ahorita, hay pruebas contundentes que la organización, con todos sus templos y con todo lo que ya mencionamos, es una entidad que está cooperando con el nuevo orden mundial. Eso está claro. Fueron a las Naciones Unidas, fue Ted Wilson a las Naciones Unidas y dijo, vamos a cooperar con las Naciones Unidas. ¿Qué es eso? El nuevo orden mundial. Ajá. Ahora, vamos a hablar un poco más espiritualmente, porque esto es hablar de los eventos. Miren, cuando alguien te diga, usted no tiene templo, usted quién los va a bautizar, usted... Miren, el falso evangelio, comentaba con nuestros hermanos en la comida, el falso evangelio consiste en que la gente se fija en los ritos. ¿Quién le va a dar la escuela sabática? Todo lo que son ritos externos. Pero ¿por qué no le van a decir, oiga, y por qué no le dicen, oiga, y quién le va a cambiar el corazón a usted? ¿Eso dicen? No dicen. Entonces, si una persona no está preocupada para que el Espíritu Santo te pueda cambiar el corazón y te dice, oiga, pero ¿a dónde va a dar sus diezmos? ¿Qué es eso? Bueno, sí es algo bíblico, pero se están fijando en algo externo. Los diezmos se dan porque aquí debe haber, ¿qué? Un cambio de ¿qué? De corazón. Pero si doy los diezmos sin un cambio de corazón, entonces ¿qué es? No vale, es falso evangelio, ¿me explico? Si en mi corazón no hay una sumisión diaria continua para que Cristo obedezca en mí, o sea, sea mi obediencia, hermano, entonces yo me voy a basar en puros ritos, 9 de la mañana. Ah, porque dicen, no tienen orden, cuidado, porque no empiezan a las 9, no tienen escuela sabática. Esa es otra pregunta. Y bueno, eso es otra pregunta, ¿verdad? Pero esperamos hayamos contentado la primera. ¿Y cuál fue la primera pregunta, hermano? La primera pregunta es si había futuro para los que no están dentro de la organización. Claro que hay futuro, y el futuro es que Dios va a dirigir un pueblo que confíe en Él y lleve a cabo lo que Dios quiere que llevemos a cabo. ¿Cuál es el futuro? La vida eterna. Recuerden la promesa. ¿Cuál es el futuro que tenemos? Tierra nueva y un corazón nuevo antes de que Cristo venga. Ese es el futuro que tenemos. ¿Amén, hermanos? Sí, ese es el futuro. Hermano. Es que cuando escribe eso, si fue Juan Pablo II y Malachi Martin solo lo tradujo nada más a su libro,
es porque ellos analizan las cosas desde el punto de vista puramente humano. Claro. Según los poderes humanos, control de economía, control de política, control de sociedad, control de religión. Desde ese punto de vista, todas las iglesias no tienen futuro. O se adaptan al nuevo orden mundial, al ecumenismo mundial, o sencillamente van a ser absorbidas por él, sea buena o por la fuerza, pero de todas maneras van a ser absorbidas, ¿verdad? Entonces, para eso, digamos, la respuesta podría estar en Mateo 16, 18. Ok, sí. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, aquí está la parte importante. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, humana, filosófica, política, económicamente, incluso yo he visto hoy que entré aquí a la reunión, observé algo que es muy evidente. La mayoría de los grupos laicos independientes estamos compuestos por personas de la tercera edad. Y entonces, aún desde ese punto de vista, uno dice, de aquí a unos 15, 20 años, los grupos que hoy sobreviven ya no van a estar, porque la mayoría de hermanos que conocieron el mensaje como debió haber sido, tienden a desaparecer por la ley natural de la vida, van a morir. Y entonces los grupos tienden a desaparecer. Y creo que muchos grupos van a llevar ese destino. Así va a ser. Pero aquí este pasaje es claro. La iglesia de Cristo, las puertas del infierno, ni aún todo el mundo y los demonios unidos, no prevalecerán contra ella. Los planes de Dios son otros. Y Dios sabe dónde tendrá su iglesia siempre, aunque sean 7,000 rodillas en todo el mundo, que no se van a doblegar ante Baal, así como en tiempo de Elías, pero ese remanente jamás va a desaparecer. Sí, siempre habrá un remanente. Gracias, hermano. Quiero comentar algo rápido. Cuando la pregunta es, ¿todos los grupos que salen de la organización tienen un futuro? Hay que hacer distinción. No todos los que salen de la organización realmente están en la verdad presente. Y todo grupo que salga de la organización y esté en error, ande con el 2031, ande amoroso con la corporación, que cuidadito, no hay que hablar del ecumenismo. Todos esos grupos, como dijo nuestro hermano, el papado los toma. Grupos que andan predicando el futurismo. ¿Qué es el futurismo? Bueno, futurismo es un sistema de interpretación que echa las trompetas al futuro, 3 años y medio al futuro. Todos esos que le andan ayudando al método de interpretación que inventaron los jesuitas no tienen ningún futuro. Ahí se van a quedar estancados. ¿Por qué? Porque son parte de la misma, del mismo ADN de Roma. No tienen futuro. Ahora, ¿quién sí tiene futuro? Es el que viva de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, punto número 2, y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué varios grupos, como mencionó nuestro hermano, y que la mayoría son de la tercera edad? ¿Qué pasó con la segunda y la primera edad? ¿Cuál fue nuestro error? Cristo nos ordenó, hagan institutos para que sus hijos les pasen este mensaje. ¿Los hicimos o no los hicimos? Fue nuestro error. ¿Se puede enmendar ahora? Sí se puede enmendar. Con toda la experiencia de ancianos respetables que hay aquí reunidos, hagan un instituto, por lo menos, que antes de que ustedes vayan al descanso, mis queridos hermanos, se vayan con la convicción de que dejaron una escuela semillero para la siguiente generación. O sea, no es tarde. No es tarde. Entonces tenemos que pasar, ¿por qué? Porque la Biblia dice, de generación en generación. Tenemos que pasar el evangelio a la siguiente generación. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, las personas que han pertenecido a la organización adventista del séptimo día y han militado ahí por 10, 15, hasta 20, 30 años, y los disciplinan o los desfraternizan o los sacan de la organización adventista, ¿esta gente tiene oportunidad de salvación o ya no?
porque la idea es que cuando una persona abandona la organización adventista del séptimo día, está perdida. No encuentra salvación ahí. No sé si la pregunta está. Bueno, yo creo que esa pregunta se contesta con lo que vimos en esta mañana. Que decían que uno tenía que estar circuncidado para salvarse. ¿Se acuerdan? Y Pablo decía, si yo ya les presenté a Cristo, claramente. Entonces, esta es la idea. Este es lo mismo, el falso evangelio. ¿Sí o no? Este es que fuera de la iglesia no hay qué. Y tienes que estar allí con los changos ecuménicos, con los osos ecuménicos, con las jirafas ecuménicas, porque aunque apeste, pero ahí quédate. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es el vino de Babilonia. Entonces el falso evangelio te dice, quédate en el vino de Babilonia, emborráchate con el vino de Babilonia, porque borracho con el vino de Babilonia, Dios te va a llevar. Oye, qué falso evangelio. Vete a la Biblia, y la Biblia dice que todos los que beben del vino de Babilonia, ¿qué les va a caer? Las plagas postreras. Ahora, ¿quién fue el que inventó la idea de que fuera de la iglesia no hay salvación? ¿Está en la Biblia? Eso no está en la Biblia. Un que le llaman en la historia padre de la iglesia católica, que de padre no son nada, pero Orígenes fue el primero, Cipriano de Cartago fue el que después fue el que más acuñó esto. Orígenes lo empezó a decir, pero Cipriano de Cartago fue el primero que comparó el arca de Noé con la iglesia católica. Fue Cipriano de Cartago. Dice, si pudo escapar alguno que estuviera fuera del arca de Noé, escapará también quien estuviere fuera de la iglesia. Quien rompe la paz y la concordia de la iglesia obra contra Cristo. Quien recoge fuera de la iglesia dispersa a la iglesia de Cristo. Este fue el primero que comparó la iglesia ¿con quién? Con el arca. ¿Sí? Y entonces, en base a eso, ese Cipriano de Cartago dijo, bueno, y todo bautismo fuera de la iglesia no vale, dado que no hay salvación fuera de la iglesia. Entonces, aquella persona que dice que fuera de la iglesia no hay salvación, básicamente ese no es cristiano, ese es un católico romano con el nombre de adventista. ¿Sí? Entonces, si usted bueno, ahí está, ¿verdad? Estos tomaron la idea dentro del arca, después vino este señor llamado Agustín de Hipona, ¿sí? Pero nunca se podrá encontrar salvación fuera de la iglesia. Si usted lee Conflicto de los Siglos, después ya en la Edad Media, Inocencio II, tercero, dijo, de corazón creemos y confesamos con la boca confesamos una sola iglesia, no de herejes, sino la Santa Romana Católica y Apostólica, fuera de la cual creemos nadie se salva. Hoy es la misma ideología. Solo hay una iglesia adventista, la de la asociación, la de la misión, la que tiene presidente. Fuera de esta iglesia no hay salvación. No hay dos. Es lo mismo que decía este señor Inocencio. No hay dos. No la de los herejes, no la de Martín Lutero y los protestantes. Bueno, obviamente Martín Lutero todavía no existía en ese tiempo, estamos hablando de 1208, allí ya existían los valdenses. Esa iglesita, ¿y dónde se reunían los valdenses? En las montañas. ¿En dónde? Aquí, en los árboles, bajo los árboles, todo eso. Y esa iglesia, si usted se da cuenta, lee Conflicto de los Siglos, dice, esa era la verdadera iglesia del desierto. Sí, pero la iglesia que tenía, vamos a eso, bancas, y todo lo que presumen que tenían, que ahora tienen avionetas y hospitales y todo eso, esa no era la iglesia de Dios. Entonces, este señor Inocencio III es el que ya como papa dice eso. Pero voy a esto, miren. Esa frase, para los que están apuntando, se hace más poderosa en el Concilio de Florencia. Y en el Concilio de Florencia de la Iglesia Católica, que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica, pues no se salva, es lo que dijeron ellos. En el Concilio de Florencia. Entonces, cuando una persona te dice, fuera de la iglesia no hay salvación, está bien florenciado, bien cipraneado, bien, ¿sí me explico? Bien chapineado. Bien chapineado lo católico. Ajá, o sea, es un católico que tienes enfrente. Posteriormente, y quiero terminar esta respuesta con esta cita del Conflicto de los Siglos. Este está en el Conflicto de los Siglos. Se me olvidó ponerle aquí, pero también la hermana Juárez lo toma de Aubigné, pero está en el Conflicto de los Siglos. Cuando los protestantes se enfrentaron, los protestantes los
Bueno. Denle la vuelta un poquito, hermano. Sí, mire, los protestantes se tuvieron que enfrentar a lo mismo que hoy tú te tienes que enfrentar. Oye, fuera de la iglesia no hay salvación. Y léete el conflicto de los siglos. Si alguien me ayuda con la página rápida en su celular. Dice, los diputados habían exhortado a los concejales a que no abandonaran la iglesia porque fuera de ella decían no hay qué. Salvación. Zwinglio, el reformador suizo, replicó que esta acusación ¿qué? No os conmueve, hermano, es lo mismo que te digo como respuesta. Que esta acusación no te conmueva, hermano. El fundamento de la iglesia es aquella piedra de Jesucristo, cuyo nombre dio a Pedro por haberle confesado fielmente. En toda nación, el que cree de corazón, ¿en quién? En Jesús se salva. Amén. Fuera de esta iglesia, fuera de la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Y no la de Roma, y no la AR, y no la corporación, es donde nadie se puede salvar. Y es cierto. Fuera de Cristo, fuera de su obediencia que nos promete, fuera de esa obediencia de Cristo, fuera de esa iglesia de Cristo no hay salvación. De la verdadera iglesia de Cristo, que es Cristo mismo la roca. Toda otra iglesia que diga tienes que pasar por dentro de mis aulas para irte al cielo, pues es una iglesia apóstata porque hace a Cristo a un lado y se pone ella como el Cristo, el falso evangelio. Capítulo 9 está, los que están apuntando, esta cita está en el capítulo 9, el conflicto de los siglos. Página 192, gracias. Vamos con la siguiente pregunta y... Sí, adelante, el hermano quiere complementar algo rápido. Miren, es cierto que cuando nos confrontan con esta idea y luego nuestra mente acostumbrada a las cosas visuales y materiales, de pronto encontramos difícil hacer una decisión. Hay unos capítulos en la Biblia que me gustaría recomendarles que lo estudien y de paso pues toda la Biblia es lo que nos dará seguridad de que estamos marchando en un buen camino. El capítulo 20 de Lucas, 8 de Juan y 9. El Señor Jesucristo se enfrentó con esta misma ideología y esto no es la primera vez que ocurre. A lo largo de la historia el ser humano ha luchado con la legitimidad y con el poder. ¿Quién tiene el poder y quién es legítimo? Y el que tiene el poder y la autoridad declara a los contras ilegítimos, disidentes, rebeldes y fuera de la autoridad. Cristo Jesús vino a enseñarnos cuál es la verdadera autoridad. Y en esta vida, hermanos, hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos enseñan qué es verdad y qué es error. ¿Sí? Por ejemplo, allá en México vendían leche hace 30 años, leche de vaca y marca Alpura, por ejemplo. Con el tiempo fue pasando y ya no es leche, es suero nada más. Pero como es marca ya hizo fama y la gente feliz se la toma. Así ha pasado con las iglesias. En un principio está puro, se quedaron con el nombre, la gente sigue ahí, pasan los años, imagínense. Se degradó, se devaluó, pero la gente ya está acostumbrada ahí, dice que sigue siendo la iglesia. A Jesús le llegaron a preguntar en Lucas 20, 1, y aconteció un día que enseñando él en el templo, anunciando el evangelio, llegaron los príncipes, los sacerdotes, los escribas y con los ancianos. ¿Quiénes eran estas personas y quiénes eran Cristo? Imaginémonos esa escena. ¿Quién tenía dignidad, autoridad y apariencia externa de imponer las cosas? ¿Quiénes? ¿Quiénes poseían en verdad autoridad, humanamente hablando? Los fariseos tenían su iglesia, tenían su sinagoga, tenían toda una estructura y una administración que los respaldaba. ¿Tenía algo así Cristo Jesús? No. Él dijo, ni una cueva como las aves, ni donde recostar su cabeza tiene el Hijo del Hombre. Pero él aquí le responde, hermano, y le dice, la autoridad no viene de los hombres, viene del cielo. Así que, hermano, en esencia es eso, y lean Juan 8, ahí él les dice, ustedes dicen ser hijos de Abraham y en verdad lo son, pero ustedes son hijos del diablo. Porque el que sea hijo de Dios, Lucas 20, lean todo ese capítulo, hermano, Lucas 20, ahí es pura mostrando Cristo Jesús cómo las autoridades de este mundo se quieren imponer sobre la autoridad divina. ¿Sí? Juan 8 nos habla también de que no es hijo de Dios el que lo dice externamente, sino el que se parece a Dios. Tenemos que buscar las características de Dios, tenemos que ser semejantes a Él. Y Lucas 9 nos da un ejemplo claro. Este ciego lo expulsaron incluso de la sinagoga, lo habían hecho ya un hereje, Cristo lo había sanado, Él se le aparece y entonces Él le pregunta, ¿y el Mesías? Yo soy. Y Él dijo, creo en ti, Señor, y ahí fue salvo.
no fue dentro del templo, incluso fue fuera, pero fue creyendo en Cristo Jesús. ¿Sí? Lean esos textos, hermanos, y le va a dar un fundamento más firme y más seguro, porque esta es la roca eterna que está escrito aquí en palabras. Nuestro hermano Galindo lo ha estado cada vez repite y repite, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que ya tenéis vida eterna y son las que dan testimonio de mi hermano. Este libro es el que nos dará seguridad en los últimos días. La hermana Guay dice que los que estén afianzados en las escrituras son los que pasarán la prueba. Que Dios les bendiga. Vamos, ya podemos ir con la... Sí, adelante. Si todo adventista del séptimo día, consciente de la Biblia, entiende que Dios levantó un pueblo el 22 de octubre de 1844 y que esta iglesia que Dios levantó en 1844 es una iglesia que se puede decir que es la iglesia de la Odisea, ¿tenemos que permanecer ahí o Dios autoriza que tenemos que salir de ahí? Ok, es muy claro. Y lo tenemos eso tanto en la misma escritura como clarificado en el deseo a las gentes. ¿Cuándo es que yo tengo que salir de algún lugar? Cuando lo saquen. No. Si lo sacan, sí. ¿Y si no lo sacan? No, vamos a seguir el ejemplo de Cristo. Si la iglesia de Cristo en su tiempo había pervertido el evangelio, Cristo lo abandonó. Miren, vamos a ver. ¿Sí? Dice aquí, escuchen bien. Miren, dice, hablando del pueblo de Israel, dice, escuchen bien, el principio, decía todas las gentes, página 26, los que están apuntando, porque todo lo que decimos aquí ustedes no lo deben de creer, ustedes deben ir a comprobar si las cosas son así. Amén. Nosotros aquí no estamos a que confíen en el que está hablando, escúchenlo. Pero maldito el hombre que confía en el hombre. Vaya y compruébelo con la Biblia, el Espíritu profecía. ¿Sí? Dice aquí, el principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es el fundamento de toda religión, ¿qué? Pagana, era ya el principio de la religión, ¿qué? Judaica. Satanás lo había implementado y doquiera que se le adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. A ver, ese principio de que el hombre... ¿Cómo se querían salvar los judíos? Por sus propios... Por ritos. Yo hago la circuncisión, yo ofrezco esto, yo ofrezco un sacrificio, mi padre sabrán. Oiga, ¿y querían cambiar su corazón? ¿Querían cambiar su corazón? No. Es tan sencillo distinguir el falso evangelio del verdadero evangelio. Si una religión está enfocada en ritos, pero no le interesa el mensaje del cambio de corazón, cambio de mente, asemejarse a Cristo Jesús, hermano, mire lo que pasó. Privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo por una ¿qué? Falsificación del evangelio. A ver, ¿qué tenían ellos ya? ¿Un evangelio qué? Diferente. Un evangelio diferente, un evangelio pervertido. Por lo tanto, ¿en qué se convertían? ¿En una nación qué? Anatema, maldita. Por lo tanto, dice aquí, dice, habían llegado a ser representantes de ¿qué? De Satanás. O sea, ok, esa iglesia Dios la levantó. ¿Cuándo levantó la iglesia judaica? ¿Cuándo la levantó? La iglesia judaica. O sea, la iglesia judía, ¿cuándo la levantó? En el Sinaí, ¿verdad? Le dio los 10 mandamientos, le dio el santuario, le dio todo eso, llamó, bueno, desde la tribu de Israel, todo eso, ustedes saben la historia pues. Pero esa iglesia que Dios había, dice, el pueblo que Dios había llamado, ¿quién lo llamó? Dios. ¿Llegó a ser qué? Representante de Satanás. ¿Hay la posibilidad que un pueblo que Dios llame llegue a ser representante de Satanás? Sí. ¿Está escrito o no está escrito?
Sí, lo único que tú tienes que hacer es ver si tu pueblo, tu iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, la corporación, sigue estando con el evangelio verdadero o ya tiene un evangelio ¿qué? ¿Un evangelio? Falso. Ey, y si tiene un evangelio falso, ¿qué vas a hacer? Seguir el ejemplo de Cristo. Ok, ¿cuál fue el ejemplo de Cristo? Bueno, el Sanedrín había rechazado ¿qué? ¿Qué había rechazado? El verdadero evangelio. Tenía sí un evangelio, pero un evangelio ¿qué? Falso. Procuraban su muerte. Por tanto, ¿qué dice? Ese por tanto quiere decir, hey, una iglesia rechaza el mensaje verdadero. Por tanto, Jesús ¿qué hizo? Se apartó ¿de dónde? De Jerusalén. De Jerusalén. ¿De dónde más? ¿Esperó que lo sacaran? No. No, hermano, y eso Cristo es mi ejemplo. Estamos hablando del verdadero evangelio cuando Cristo es mi ejemplo. Cristo es mi voz, Cristo es mi conciencia, me explico. Sus palabras son mis palabras. Su ejemplo es mi ejemplo. Eso significa el verdadero evangelio. Cristo se apartó ¿de dónde? ¿Qué podríamos decir aquí? Jerusalén. ¿De la conferencia qué? General. De los sacerdotes. ¿Quiénes son? Los pastores. Del templo. Oiga, ¿sabe que Jesús ya no va al templo? Jesús ya no va al templo. Pobrecito, se va a perder. Oiga, si Él es la salvación. Vuestra casa Así general. pensaban de Jesús. Hermano, ahora ese Cristo está vivo en ti. Amén. Por la fe a través del Espíritu Santo. Amén. Oye, si Cristo está en ti, por la fe, ¿cómo te vas a perder? ¿Cómo? A ver, dígame. T. Wilson habla. Talk to Wilson. Si Cristo está en los que buscan verdaderamente el mensaje y vive por la fe en sus corazones, ¿cómo se van a perder fuera de la organización? Mira, entonces se separó del templo. ¿De qué más se separó? De los administradores. No quiero nada con los pastores, no quiero nada con el templo, no quiero nada con Jerusalén, con la conferencia general, no quiero nada con los administradores. Y también se separó ¿de quién? De los maestros de teología de la Universidad de UNADECA. De Andrews University, la Universidad de Andrews. No quiero nada con la conferencia general, nada con los administradores, nada con los pastores, no quiero nada con la Universidad de Andrews. Disidente. ¿Por qué se separó? Porque tenían un falso ¿qué? Evangelio. ¿Sí? Y se dirigió ¿a dónde? ¿A dónde se dirigió? Otra clase. A ver, hermano, y es lo que nosotros debemos saber, entender. Muchos se han separado de esto como Cristo Jesús, pero ¿saben qué? Se están dirigiendo a la misma clase. Grave error, no estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Pero qué hizo? Nada más les habló el evangelio. Les dijo, ¿saben qué? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero nada más les hablo el evangelio, pero no se salgan de la organización. ¿Les dijo eso? No, mire, ¿qué hizo? Se dirigió a otra clase para proclamar el verdadero evangelio, su mensaje. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Los hizo una congregación aparte. ¿Entendemos? Congregar a aquellos que debían anunciar ¿qué? A ver, ¿para qué los congregó? Exactamente para que anunciaran el evangelio que estos habían falsificado. Y hermano, eso es un principio tan bello y tan claro para nosotros. Cada vez que nosotros veamos incluso un grupo que se hace ecuménico, que adquiere un falso evangelio, salte de ahí, no tienes nada que hacer allí. Vete a buscar a Cristo Jesús en primer lugar y congrégate con aquellos que tienen el verdadero evangelio, la ley y el testimonio. Amén. Es lo que tienes que hacer, hermano. ¿No lo hemos hecho en México eso, hermano? Sí. Que hay grupos que están unidos con el Estado, falso evangelio. Está bien. Ustedes deciden, vayan. Que hay grupos que dicen que hay que amar la organización. Falso evangelio. Si la organización tiene un falso evangelio, estás amando un falso evangelio. Vaya. Entonces, mire qué es lo que dice aquí para contestar esto.
Así como la luz y la vida de los hombres fueron rechazadas por las autoridades eclesiásticas. por las autoridades, ¿qué? Eclesiásticas. ¿Quiénes rechazaron el verdadero evangelio? Las autoridades. Las autoridades de la iglesia en los días de Cristo. Ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Es decir, los fieles se han retirado de donde antes participaban. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban en separarse de la iglesia establecida. Pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar ¿qué? La luz. Y los que llevaban se vieron obligados a buscar otra clase, así como Cristo, que anhelaban conocer la verdad. Ahora, ¿a quién buscaron? A la verdad. A los que anhelaban conocer la verdad. Hermano, un error que podemos estar cometiendo es estar buscando a los que no quieren conocer la verdad. Oye, si ya les hablaste, ya les dijiste y no quieren, vete a buscar a los que anhelan. Amén. Y mire lo que dice aquí. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. ¿Qué está diciendo? Ya hay pocos que tengan el valor de separarse de aquellos que tienen un falso evangelio. Hay pocos. Pocos. La mayoría ya no ama la verdad. Pocos escuchan la voz de ¿quién? De Dios. Y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente, debajo de un árbol, como sea. Con frecuencia los que siguen los pasos de los reformadores están obligados ¿a qué? ¿Apartarse de qué? De las iglesias que aman, para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder ¿qué? Obedecer. Yo creo que esta cita es claro, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué nos salimos de una iglesia? Porque ya no tiene evangelio. Así de sencillo. Porque ha pervertido el evangelio. ¿Por qué abandona un grupo de sostén propio? Porque también se ha ecumenizado. Se ha hecho amoroso de Roma. También lo dejamos. Vámonos a siguiendo a Cristo y congreguémonos con los hermanos que quieren el evangelio verdadero, el eterno. Si la corporación adventista ya ha alcanzado el grado de Babilonia, o todavía le hace falta un poco, o nunca va a alcanzar el estado de Babilonia. En otras palabras, recordemos que Babilonia rechaza el evangelio verdadero, ¿sí o no? Babilonia rechaza el evangelio verdadero y sustituye el evangelio verdadero por X cosa. Oración por los muertos, ¿por qué más? La misa, sacerdotes. Ok, como les dije hace rato, ¿cuántos evangelios hay adentro de la corporación? 5 dice ahí. 4, 5. Ahora, ¿esos evangelios de dónde vienen? Esos evangelios, ¿de dónde vienen? De Babilonia. La sierva del Señor tiene una cita. Esa cita dice: corremos el riesgo de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. ¿Dónde está esa cita? ¿Dónde está esa cita? Esa cita está en el libro Testimonios sobre la conducta sexual. Ahorita se la doy aquí. Con respecto a todo esto que se viene. Ajá. Sí. Ahorita se la doy si alguien me ayuda a buscarlo. Pero voy a contestar. En eventos de los últimos Ajá. días también está. Es evento de los últimos días, 6 meses. Mire. Sí, porque esto remanente. Le falta eso. No. Remanente. Ok. Entonces, vamos a entender una cosa. Babilonia, la madre, es la Iglesia Católica Romana. Testimonio sobre conducta sexual 611. 211. ¿Ok? Testimonio sobre conducta sexual 211.
Entonces vamos en primer lugar a entender una cosa. La Iglesia Católica Romana es la Babilonia, pero ¿tiene qué? Tiene sus hijas. A ver, está en español, Testimonio sobre Conducta Sexual, página ¿qué? 211. Vamos a verla aquí. LM Testimonios acerca de la conducta sexual. ¿Qué capítulo es, hermano? ¿Qué capítulo es? No, sección. ¿Cuál? Exactamente, hay muchas citas, pero ahorita como me pidió el hermano esta cita, ¿qué capítulo es? Capítulo 27, ok, está por acá. Ajá, aquí lo tenemos, para que vean. Y está donde, ¿en qué párrafo, hermano? Sí, de hecho tengo una presentación de varias citas sobre eso. Dice, por ejemplo, que cuando una iglesia se une con el Estado, llega a ser también, ¿qué? Babilonia. Léalo en Conflicto de los Siglos. Ajá. Párrafo 3. Página 211, párrafo 3. Página 211, párrafo 3. Aquí está, mire. Si lo ve aquí. Aquí dice: corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. Y la mayor. ¿Quién es la mamá? Babilonia. La Iglesia Católica Romana. ¿Quiénes son las hijas? Las iglesias protestantes. Entonces la sierva del Señor dice: corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia, es decir, otra iglesia más protestante. Babilonia protestante, sus hijas, en otras palabras. Permitir que nuestras iglesias, ¿qué? Se corrompan. Ahora, ¿cómo se corrompe una iglesia? Con un falso, ¿qué? Evangelio. ¿Sí? Y se llenen de todo espíritu inmundo y albergue a toda inmunda y aborrecible. Pregunto, si una iglesia se llena de todo espíritu inmundo, albergue a toda inmunda y aborrecible, ¿esto es lenguaje de Babilonia? ¿Sí o no? Sí. Claro, le hace Apocalipsis 18. O sea, se puede llenar la iglesia adventista de aquel tiempo de toda ave inmunda y aborrecible y llegar a ser una hermana de la caída de Babilonia. ¿Qué posibilidad da la sierva del Señor? ¿Que sí o que no? Corre peligro. Que sí. Pero ya está. Ahora vamos a analizar. Exactamente. Entonces la pregunta está contestada, ¿no? ¿O todavía? Ok, ahora quiero, cuando es que la hermana White dijo, la iglesia adventista no es ni será Babilonia. Sí, remanente, como un Stanton. Con Stanton. Todos aquellos que proclaman que la iglesia adventista del séptimo, aquí está. Hermano mío, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está equivocado. Y le dicen los pastores a Erres, ya ven, láncenle a los hermanos, porque ya ven, aquí está el escrito, está claro que está el escrito, está, pero ¿por qué no le enseñan esto primero? ¿Qué dice? Mensajes Selectos, tomo 1, página 65. Acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, debe tomarse en cuenta ¿qué? Tiempo y lugar. ¿Cuándo fue que la hermana White dijo tiempo y lugar? ¿Cuándo dijo la iglesia adventista no es Babilonia? ¿Quién eres? Cuando estaba surgiendo. A ver, vamos a ver. Y es importante esto, hermanos. ¿Cuándo lo dijo? Cuando la iglesia estaba naciendo, se le puede decir eso. A ver. Mire, usted tiene que leer testimonios para los ministros para entender de qué iglesia está hablando. Yo simplemente por el tiempo voy a hacer esto. Mire, en el tiempo que la hermana White dijo que la iglesia adventista del séptimo día no es Babilonia,
es cuando la iglesia estaba creyendo la verdad presente. Hoy no la cree. Cuando la iglesia estaba dando una advertencia contra el hombre de quién. Pecado. Miren, véanlo aquí. Están firmes en la vindicación de la santa ley de Dios, reparando la brecha abierta por el hombre de quién. Ahora, ¿qué están haciendo con el hombre de pecado? Ahora ya no está, ahora están en alianza con el hombre de pecado. En aquel tiempo la iglesia que no era Babilonia, sí, era la iglesia adventista que estaba denunciando al papado, que estaba denunciando las doctrinas del papado. Hoy, esa susodicha iglesia adventista ya está de la manita con el papado. Y si ya está de la manita con el papado, entonces ¿qué es? Es una hermana. Ahora, entonces, ¿a quién se refiere que la iglesia adventista no es ni será Babilonia? Pues es muy obvio. A la que nunca se una con el papado, sea fiel a Cristo, sea fiel a los mandamientos, sea fiel al mensaje de los tres ángeles. Esa es la iglesia que no es y nunca será ¿qué? Babilonia. ¿Por qué? Porque nunca se dará la mano con Roma. ¿Sí? Es lo mismo. Ajá, pero también usan esto porque es la iglesia remanente. En ese tiempo la iglesia era la remanente. ¿Por qué? Que había salido. Porque había salido de todas las hijas de la ramera. Pero esa iglesia que había salido se corrompió. ¿Cuándo se empezó a corromper? Desde el año 1930 empezó a buscar las acreditaciones de los colegios del mundo. 1957 acepta el falso evangelio. Para 1990 aceptan al representante de la gran ramera en la sesión de la conferencia general en Indianápolis y le aplauden, y ese representante de la gran ramera ora por los adventistas y los adventistas dicen amén. ¡Qué tremendo! En 1977 le dan una medalla al Papa, ¿sí? Y a partir desde 1957 en adelante han estado en unión con Roma. En 1977, además que le dan una medalla, en 1963 al 65, van al trono de la bestia, al trono de Satanás en el Concilio Vaticano II. ¿Me explico? O sea, esa que fue, dejó de ser y se convirtió en una amiguita del hombre de pecado. Ahora, a partir de ahí hubo un grupo de adventistas que dijeron, no, nosotros no vamos a ir con esos apóstatas, seguiremos siendo en nuestra fe adventistas del séptimo día. Amén. Amén. Nunca le vamos a dar la mano al papado. ¿Quién dice eso, hermanos? Amén. Con el poder de Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Eso quedó escrito en el libro de la vida, en el libro de memorias, perdón. Porque por vuestras palabras seréis ¿qué? Juzgados, justificados. Hermano, entonces, fíjate el engaño. El engaño del día de hoy es que esa iglesia adventista que no era, porque estaba predicando la verdad, ahora ya no predica esto. ¿Predica esto, hermanos? Ya no lo predica. Ahora, ¿cuál es su evangelio? 40 madrugadas, competencia de Dorcas, conquistadores, pastores con otro evangelio. Pues ya entiendo que esa iglesia de ahora no es la de ese tiempo, cuando no era ¿qué? Babilonia. ¿Sí? Ahora, y entonces, ¿quién es ahora la iglesia adventista para Dios? Hermano, con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Es la iglesia que sigue creyendo en el corazón los pilares de la fe adventista. Esté donde esté, esa sigue siendo la iglesia adventista. ¿De quién? Del séptimo día. ¿Sí? La iglesia adventista del séptimo día. Bueno, aquí está la cita. Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. Que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Podemos ver claramente nuestra situación y no proceder en forma decidida a curar los males existentes? En otras palabras, ¿qué estaba diciendo la hermana Juárez ya en 1886? Que las iglesias estaban empezando ¿a qué? Que la iglesia estaba empezando a convertirse ¿en qué? Dice, corremos el peligro de llegar a ser. Todavía no había llegado ¿qué? En ese tiempo. A ser. Pero empezó después a hacer, hasta que ahorita, hermano, ahí están las fotos en internet, ahí está todo. Andan bien de la manita con Roma. ¿Qué más queremos? Sí. No, esa es una
Testimonios. ¿Cómo dice? Conducta sexual. Página 209. Ajá, por ejemplo, hay iglesias adventistas donde van los sacerdotes a predicar. Y al revés. Simplemente en la Universidad de Andrews. Todos estos pastores que se gradúan en las universidades adventistas vienen bien llenos del vino de Babilonia, bien llenos, bien borrachos. No sabían de ver cómo se caen de borrachos. Sí. Pastor, Mis maestros fueron borrachos de Babilonia, hermano. podría buscar ahí en su computadora la página 664 del conflicto. Solo quiero corroborar. Página 664. 664 del Última conflicto. línea de esa página está. Y se oirá la voz ¿Del conflicto de los siglos, hermano? Sí, el conflicto de los siglos. Este es el conflicto inminente. A ver, Ahí está, ese es el conflicto. ¿qué capítulo es la última página, hermano? 664 última línea y 665. Página 644. Bueno, la tenemos de este lado, hermano. 664. 664. Últimas líneas. 664. Yo no sé si será el mismo que está citando. Ajá, hay que ver la edición, porque algunos en español no vienen en inglés. Generalmente un servidor hace la investigación en inglés. 664. Aquí está, hermano, no sé qué es lo que guste. Aquí está. No, ahí está el glosario de las palabras. Ajá, es que aquí es la página 664. Mejor, ¿qué es lo que quiere? Es que dijo que si lo buscaba aquí la página 664. Por y eso, aquí- pero ¿cuál es el párrafo? no sé. Ese es el hermano. Ese es el mismo hermano. En las últimas líneas está la frase. Y se oirá la voz que la iglesia es Babilonia. No, ahí está hablando, ahí está todo. En esta parte, Ahí está el glosario, hermano. Sí, por eso, es que esta es la página 664. perdón hermano, y en esta página 664, las últimas líneas, Sí. dice el párrafo, y se oirá la voz que la iglesia es Babilonia por haber rechazado el mensaje del cielo. Ok, quizá después lo podamos comparar, hermano, por el tiempo. Pero ahora, quiero hablarles, pero la razón por qué. Miren, hermanos, hace ratito ya no me dio tiempo, de enseñarles el falso ¿qué? El falso evangelio. Mira, hermano, te voy a poner aquí. Esto es lo que creen ahora los adventistas. Dice: la nueva teología, el libro Preguntas sobre Doctrina, ahí se basan las 28 creencias ahora, las 27. Vamos a ver qué creen ellos. Y tú vas a decir si es el verdadero evangelio o el falso. Bueno, dice: esta tendencia repudia la perfección sin pecado, niega la suposición de la carne pecadora de Cristo y restringe la doctrina de la justificación por la fe a eventos puramente forenses. Tres cosas que te están enseñando allá. Es decir, en la corporación te enseñan este evangelio. Y vamos a ver si este evangelio es el que nosotros estudiamos. Ahí está, es un libro de un doctor en teología. Rechaza la perfección sin pecado. A ver, vamos a entender esto. ¿Quién me da la perfección a mí? ¿Yo o Cristo me la pone? Y si Cristo vive en mí, ya no vivo ¿qué? Ya no vivo yo. Y el que está en Cristo, que dice 1 de Juan 3, no practica ¿qué? El pecado. Bueno, entonces aquí dice que tú puedes ser perfecto. ¿Cómo? Sin pecado. No. Dice rechaza. Es que, hermanos, Rechaza. tienen un lenguaje como el veneno del alacrán. El evangelio de la organización rechaza la perfección sin pecado. A ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Rechaza toda la justificación por la fe. Claro, rechaza a Cristo. En otras palabras están diciendo, ¿sabes qué? Tú puedes ser perfecto o ni puedes ser perfecto y puedes seguir pecando. En otras palabras, puedes creer en Cristo y puedes desobedecer la ley de Dios y te vas a ir al cielo. Ese es el falso evangelio. No, oiga, ¿no es el evangelio de Roma ese? Sí, ese es. Transgrede la ley de Dios, no seas perfecto en Cristo, ¿verdad?
no seas perfecto en Cristo y te vas a salvar. Aquí dice lo mismo. Rechaza la perfección sin pecado. Ahora vamos con lo que estudiamos en la mañana. ¿Quién es el perfecto, yo o Cristo? Cristo Jesús. Y si Cristo vive en mí, Entonces no hay pecado. ¿Cristo es ministro de pecado? No, será yo que decida apartarme. Pero si Cristo vive en mí, el que está en Cristo permanece en Cristo. ¿Y no qué? Y no transgrede la ley de Dios. O sea, en otras palabras, cuando tú dices, me voy a la organización porque total no es Babilonia. Los reformistas, por cierto, dicen, está en proceso de llegar, pero todavía no es. Y se acaban de dar la manita a los reformistas con Ted Wilson en este año. Hermano, nosotros no somos de los que ni por un momento cedemos al falso evangelio, ¿o sí? No. Y si hay cobardes que ceden al falso evangelio, que Dios los juzgue con las 7 postreras plagas, no yo. Y mira, hermano, rechazan la perfección sin. ¿Y saben qué dicen ahora su concepto de lo que es pecado? Perfección. Para ellos perfección es una persona madura. Para nosotros perfección es la vida perfecta de Cristo en mi vida. Amén. ¿Qué están rechazando entonces? Cristo en tu vida. Oye, si una religión rechaza a Cristo en tu vida, ¿tienen un verdadero o un falso evangelio? Falso evangelio. Ahora, ¿qué más rechazan? Niegan la suposición de, ¿qué dice? De la carne, ¿qué? Pecadora de Cristo. Y usted dirá, yo creo que ahí están bien. ¿Pero qué quieren decir ahí realmente? La página que estaban buscando en la 665. 665, ¿qué dice? ¿Qué capítulo es? Admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. A ver, vamos a leerlo aquí. Dice, ¿dónde está, hermana? Admirados y confundidos. Solo quiero hacer una observación con respecto a esa cita, hermano. Sí. Adelante. La organización entiende que esa cita se refiere a la Iglesia católica, apostólica y romana. Bueno, en primer término sí, pero hay que entender una cosa. Si esos errores de esa Roma están en la organización, como este que está aquí, es una de sus hijas. Pero el contexto de la cita dice que es una verdad que le ha venido del cielo a esa iglesia. Entonces, por eso, esa verdad que le ha venido del cielo a la iglesia es a la organización adventista del séptimo día. Bueno, podríamos nosotros ver en el contexto de aquí, ¿qué capítulo es este? Es el mensaje final de Dios. Porque también debemos leer los contextos. La hermana Joya habla de eso. Miren, ¿cuándo es que Roma va a rechazar este mensaje? El mensaje de la justicia de Cristo. Cuando venga el fuerte, ¿qué? El fuerte pregón. Pero nota una cosa. ¿Cuándo es que empezaron a caer las primeras gotas de la lluvia tardía en la iglesia adventista? ¿1800 qué? 88. 88. ¿Se aceptaron o no se aceptaron en su mayoría? No. Así como Roma va a rechazar este mensaje de que podemos ser perfectos guardando la ley de Dios por la fe en Cristo, Cristo pone su perfección en mí, la iglesia adventista ya lo rechazó en su mayoría en 1888. Dice, los pastores lo rechazaron, los administradores lo rechazaron, démosle una oportunidad al pueblo, dice. Pero el pueblo, usted háblele al pueblo hoy, también lo rechaza. Prefiere estar en 4 paredes con todos sus conquistadores y sus tours de paseos y todo, a permitirle a Cristo Jesús vivir su vida de obediencia en su corazón. ¿Sí? Entonces, vamos al siguiente punto. ¿Por qué? ¿Qué estamos hablando? Rechaza la perfección sin pecado. Número 2, niega la suposición de la carne pecadora ¿de quién? De Cristo. Y número 3, ahorita vemos eso rápido, porque este es el falso evangelio. Restringe la doctrina de la justificación por la fe a un evento puramente ¿qué? Forense. A ver, vamos a comprobar con la Biblia rápido este falso evangelio. Rechaza la perfección sin pecado. ¿Qué dice 1 Juan 3:8? A ver, vamos.
Vamos con la Biblia, vamos a compararlo con la Biblia. Vamos rápido, hermanos. Sí, porque ahí va a ser, pero esto es básico. Esto es básico, porque esto va casi a contestar las otras preguntas. Oiga, si allí tienen un falso evangelio, ¿qué hago allí? ¿Verdad? Sí. Mire, ¿qué dice 1 Juan 3:8? A ver. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ah, muy bien. Entonces, el verdadero evangelio adventista dice que el que sigue transgrediendo la ley, ¿de quién es? Del diablo. Y aquí dice, tú puedes seguir, ¿qué? Pecando. Eso es lo que están diciendo ahí. Esto es lo que están diciendo acá. Este es el falso evangelio. Este es el verdadero. Vámonos a Gálatas capítulo 8, verso 4. ¿Qué dice? A ver. Romanos 8, 4. Vamos así rápido. Romanos 8, 4. Tal vez podría, por favor, aclarar la segunda pregunta. Aquí. Esta. Sí, ¿qué es exactamente lo que están... Sí, ahorita voy con este verso. negando ahí? Exactamente. No. Dice, niega, es decir, el adventista ahora niega la suposición de la carne pecadora de Cristo. Y usted dirá, ay, sí está bien. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. A ver, ¿qué dice Romanos 8.3? Para 8.3, 8.4. 8.4. Para que la justicia de la ley se cumpliera. Ah, entonces es el 8.3, perdón. A ver, vamos a ver. 8 del 1 al 4, pero por el tiempo 8.3. 8.3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Gloria a Dios. ¿Cuántos decimos eso? ¿Cuántos decimos amén? ¿Está en su Biblia? Ellos rechazan eso. Pero vamos a entender, es que este es el evangelio, hermano. Dice, lo que era imposible para quién? Para nosotros, para la ley. A la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Justificar al hombre. Exactamente. La ley me habla, el mandamiento es justo, santo, puro y bueno. Pero yo necesitaba un Salvador. Ahora, ¿cómo vino Cristo? Dice, Dios enviando a su Hijo, ¿cómo? ¿Semejanza de qué? ¿De carne de qué? ¿Qué significa eso? Humana. Que Cristo no trajo la naturaleza sin pecado de Adán. Exactamente. ¿Cuándo inició el pecado? Obviamente en el cielo, pero para nosotros como humanos. ¿Cuando Adán y Eva qué? Pecaron. A ver, ¿Cristo vino antes de Adán o después de Adán? Después. Perdón, ¿antes de que Adán pecara o después de que Adán pecó? Después que Adán pecó. 4000 años después de que Adán pecó. Obviamente trajo la carne con las consecuencias del pecado de Adán y tomó la culpa del pecado de Adán, pero él nunca pecó en su mente. Amén. Eso es la carne pecadora. Esto nos llevaría toda la noche a explicarlo, pero es tan sencillo entenderlo. En otras palabras, vino con la carne después de Adán. Por eso se llama pecadora. Después de Adán. Y hay otras cosas más. Pero vino de... Sí, hermano, perdón. Esos 3 puntos que están ahí anotados ahorita son columnas vertebrales como lo es el ¿Por qué no le sábado? pasamos el micrófono a nuestro hermano, por favor? Porque este es el falso evangelio de la organización. Esas 3 cosas que están anotadas ahí trascendentales son columnas tan importantes como el sábado, como la no vida después de la muerte y como todas las demás columnas de nuestra fe. Ajá. Solo que estas no se han presentado a los adventistas con más amplitud, pero son trascendentales como cualquiera de las otras columnas. No se han presentado, pero sí se han predicado. Ok. Miren, hermanos, ellos dicen, ¿sabes qué? Tu Salvador vino como Adán antes del pecado. Ahora, pero yo nací después del pecado. Y la Biblia dice que Cristo vino de la simiente ¿de quién? De la mujer. ¿De Adán antes de morir, antes de pecar o de Abraham?
de Abraham. Oiga, y Abraham es después del pecado, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Claro que sí. Y si nosotros tuviéramos tiempo para explicar, miren, básicamente este punto vino a dividir la iglesia adventista del séptimo día. Porque aquí aceptaron un Cristo. A ver, después del pecado, ¿podemos ser tentados? Sí. Sí, pero hay una cosa. Después del pecado ya nosotros no tenemos el poder para vencer el pecado. A menos que Cristo me lo dé. Entonces, cuando Cristo vino como ser humano, ¿Él traía en sí mismo el poder para vencer el pecado? Él dependió de su Padre para vencer el pecado. Amén. Como quiere que nosotros hagamos. Como quiere que tú y yo hagamos. Hermano, este es un tema precioso. Es que lo Hermano. que yo entiendo de lo poquito pues que logro captar de eso Sí. es que al presentar este punto número 2 Sí. del Evangelio Adventista De la corporación. de la corporación, Ujú. entonces nos está indicando de que realmente pues que Cristo venía ya destinado a no pecar y que de todos modos nosotros no podíamos alcanzar eso y que vamos a seguir siendo pecadores para así. Exacto, hermano, esto da una falsa esperanza. Por eso hoy muchas personas están viviendo en qué, en transgresión a qué. Pero eso invalida la ley de Dios. Todo esto invalida el evangelio, todo esto invalida la ley de Dios. Entonces, si nosotros decimos, oiga, Cristo vino como Adán antes de pecar. Ok, Adán antes de pecar. ¿Podía morirse Adán antes de pecar? Oiga, ¿y Cristo murió por nosotros? Sí, obviamente la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Jesús no pecó, pero llevó el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Eso lo hizo que muriera. Solo la carne después del pecado muere. La carne antes del pecado no muere. Es tan sencillo entenderlo. Este es el corazón de 1888. ¿Correcto? Y este Cristo que vino en una carne que pudo morir, por eso se llama carne pecadora, porque vino después del pecado. No que la haya pecado, sino que su vida perfecta de obediencia en una carne después del pecado me da la esperanza para que en esta carne yo pueda vivir esa Amén. misma obediencia de Amén. Cristo Jesús. Amén. Ese es el evangelio verdadero. Amén. El evangelio falso es este. Ahora, fíjate nada más el tercer punto. O sea, antes de eso. Sí. Entonces Adelante. quiere decir que lo que nos está diciendo ese punto es que nunca se va a alcanzar la santificación. No, porque su Cristo es otro. Sí, pues. En primer lugar, niegan que este Cristo le pueda dar su obediencia. Niegan la justificación. Sí, ya entiendo. Ahora, como resultado, ¿sabe qué han hecho ahora? Restringen la doctrina de la justificación por la fe a un evento puramente forense. Y usted dirá, oiga, pero qué bonito suenan todas estas palabras, suenan muy bonitas, ¿verdad? Por eso es como muerte, ¿o no? Como ver a un cadáver. No. Fíjense cómo nos confunden. Sí, porque forense es... Ajá, usted llega a una iglesia adventista y díganle, les vengo a predicar justificación por la fe forense. ¿Sabrá? ¿Será que son muertos que van a hablar? La gente no sabe, pero es el lenguaje teológico de arriba, de los que dirigen la corporación. Explíquenos eso. Vamos entonces, a explicar todo esto. Forense, pues tiene que ver, es un lenguaje legal de un juicio. no es de la... En otras palabras, vamos a explicarlo claro y al punto. Solamente alguien que pase, para poner un ejemplo, un joven, una señorita, un hermano que pase aquí. A ver, hermano Noé. Bueno, ya vino. Ok. Ven también, porque vamos a ver las dos justificaciones. Tú ponte acá de este lado, hermano. Ok. Ok, la justificación forense. ¿Qué es? El hermano le dice a Cristo Jesús, oye Cristo, ya te acepté, pero te acepté, ¿cómo lo acepta? Un Cristo inmaculado. Fíjese nada más, en su carne. Sí. No en su, o sea, el falso Cristo, pues, del segundo punto. Dice, y entonces Cristo le dice a él, ¿me estás pidiendo perdón por toda tu vida pasada de pecado? Sí, te perdono. Ya, nada más cree que estás perdonado y punto. Ahora, esa es la justificación forense, es una declaración
de que lo perdona y él realmente está perdonado. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cuál es la que creemos? Ok, viene, ¿cómo te llamas? Disculpe, pastor. Sí. Antes de pasar a esa, por favor pregúntele a todos los hermanos si entendieron. ¿Entendieron qué es la justificación forense? Es cuando el hermano, vamos a suponer, disculpe hermano, ¿verdad? Que el hermano haya sido un borracho, mujeriego y trovador. Más que eso. Ok, pero viene a Cristo y Cristo le dice, yo te perdono de todo. ¿Cuántos creemos que ese es el evangelio? Eso se llama forense. Una declaración forense es una declaración de un juicio que dice, ya veniste. Absuelto. Eres absuelto. Eso es forense. Eso es forense. Ya. Ahora. Pero no hay ninguna. Pero en él no hubo arrepentimiento. Nada más hubo, ay Señor, perdóname porque me siento mal contigo. Pero no se arrepintió, no pidió perdón por sus pecados, no se bautizó, no anheló la santidad. Pero viene, y esta es la verdadera justificación. El que es nacido de la carne, ¿qué dice la Biblia? Es carne. Entonces, en otras palabras, el evangelio falso de la organización es: te declaro justo, te perdono, pero sigue en la carne. Visiten cualquier iglesia adventista y eso es su evangelio. Sigue en la carne. ¿Y cuál es el evangelio de la Biblia? El que es nacido de la carne es carnes, pero el que es nacido ¿de quién? Del Espíritu. Es espíritu. Y el que anda en el espíritu no practica las obras ¿de qué? De la carne. Léanse Romanos 8:1. Por lo tanto, él viene. ¿Cómo te llamas? Hermano José. Viene y le dice: Señor, yo tengo 60 años y también fui un borracho, mujeriego y trovador. Ya tiene 60 años. Y después dice: estoy tan arrepentido, Señor. ¿Qué debe de haber? Arrepentimiento. Hechos capítulo 2. Arrepentíos. Amén. Debe haber un arrepentimiento de él. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento viene de la palabra griega metanoeo. Y es tan sencillo. Es que él viene caminando hacia acá y se da la vuelta para allá. Cambio. Ajá, Señor, yo estoy tan arrepentido. Entonces, ¿estás arrepentido? Sí. Bueno, bautízate. Arrepentidos y qué más. Y bautizaos. Bautícense. Y después que dice, ¿y recibiréis qué? ¿El don de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y para qué es el don del Espíritu Santo? Para que lo guarde sin caída. Esta es la verdadera ¿qué? Justificación. Nada más Dios le dijo, Jesús le dijo, perdonado. Pero ni hubo ni arrepentimiento, ni se bautizó. Esos son los adventistas liberales. ¿Vieron la diferencia, hermanos? Nada más se le declaró perdonado, pero siguió con su vida pasada. Ese es una justificación forense. Pero este hermano recibió el perdón cuando él se arrepintió. Y recibió la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo en su vida, y por eso él ya dejó de ¿qué? De transgredir la ley de Dios. ¿Sí? ¿Por sus obras? ¿Por su esfuerzo? No. ¿Por la fe en quién? En Cristo. Gracias, hermanos. Entonces, conclusión. ¿La organización tiene el evangelio de Babilonia, sí o no? Sí. Sí, porque te dice que en tus pecados te puedes salvar. Porque tiene un Cristo que tiene la Iglesia Católica Romana y porque tiene la misma manera de salvarse de la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿qué es? Hay dos conceptos de Babilonia. Tres. La hermana Guay habla de Babilonia como confusión. Habla de Babilonia como la Iglesia Católica Romana y habla de Babilonia como las hijas de Babilonia. Ok. ¿Es Babilonia en confusión? Y es Babilonia en cuestión de una hermana de la caída Babilonia. Si nosotros decimos que es Babilonia en cuestión de la profecía,
entonces tendríamos que demostrar que la Iglesia Adventista AR o la corporación viene desde el 538 hasta el 1798 y después sigue, y eso no se puede, ¿qué? Demostrar. Si decimos que es, ¿qué? La católica romana. No, es una hija ¿de quién? De la ramera, la corporación. Todo el que falsifique el evangelio es una hija ¿de qué? De la ramera. Hermana de Babilonia. O hermana de Babilonia. ¿Se van, hermanos? Saludos, un gusto. Si Dios les acompaña y nos despedimos de nuestros hermanos. Amén. Nos esperan para tener una oración con ellos, ¿no? Dígale usted. Hermanos. Ya se fueron. Sí, ya se fueron. Ya volverán. Ore por ellos. Ok, vamos a orar. Ahí vienen ya los hermanos. Sí. El tiempo está corriendo rápido, pero son necesarias las preguntas y las respuestas. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en el cielo, vivimos en los tiempos finales, cuando si es posible, el diablo engañará a los escogidos, Señor. En este momento pedimos por nuestras vidas y pedimos que tu Espíritu Santo ponga en nosotros la verdad del Evangelio como está en la Escritura. La verdad del Cristo, el Cristo venido en semejanza de carne de pecado a este mundo. La verdad del Evangelio que en Cristo Jesús podemos vivir su vida perfecta por la fe en Él. La verdad de que debe haber una transformación en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestros hábitos, en nuestro carácter. Ayúdanos a vivir ese verdadero Evangelio. Todas las demás religiones, no importa cómo se llamen, se pueden llamar incluso adventista, pero si creen el Evangelio de Roma, Señor, simplemente son parte de la gran Babilonia. Acompáñanos, Padre, a hacerte fieles y obedientes. Y te pedimos por nuestros hermanos que han estado aquí, que por alguna razón tienen que salir, que en tu gracia y en tu misericordia, tu Espíritu Santo siga implantando en ellos y en todos nosotros los principios del Evangelio del Reino de Dios. En Cristo Jesús, amén. Amén. Ok, Dios les bendiga, un gusto. Ok, siguiente pregunta. ¿Seguimos con las preguntas, hermanos? Amén. Sí, aquí con nuestro hermano Daniel. Viene con nuestro hermano Daniel, va a hacer la siguiente pregunta. Ah, ok. Buenas tardes, hermanos. Yo tengo dos preguntas, pero vamos a... Por la primera. Sí, vamos por la primera. Sí, hermano. Ya conociendo, creo que a mediodía lo hablábamos, ¿verdad? Pero es necesario hacerlo de conocimiento de todos. Conociendo este mensaje, conociendo los estudios que se han realizado, pero si yo debiera, tal vez sí puedo hacerlo, pero no sé qué opina, hermano, si nosotros debiéramos de participar en este grupo, en los grupos que conocemos la verdad, pero a la vez a mí se me ocurre, bueno, de repente yo regreso a los templos de la organización y quisiera participar ahí también, ¿verdad? Estar participando en ambos, ¿verdad? Tanto con el grupo de la organización como conociendo la verdad como estos grupos, hermano. Bueno, el hermano pregunta que si una vez conociendo este mensaje, este precioso mensaje del Evangelio, que si está bien que nosotros participamos en el otro Evangelio. La respuesta está en Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Habiendo empezado en el Espíritu, volváis a las obras ¿de qué? De la carne. ¿Cómo recibiste el Espíritu Santo? ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? ¿Creyendo en quién? ¿En Cristo o recibiste el Espíritu Santo cuando te estaban haciendo la circuncisión? Es lo que dice allí, en Gálatas 3. Entonces, todo aquel que quiera ser leal y fiel al Evangelio, pues no lo va a hacer. Pero me atrevo a pensar que muchas personas están con un pie aquí, en este Evangelio, y con otro pie en el falso Evangelio, porque piensan que es el mismo. Sí. Y creo que porque piensan y creen que es el mismo Evangelio, por eso están con un pie aquí y con otro pie allá. Pero mire, la palabra de Dios dice una cosa, y muy fuerte, pero la tengo que decir. Vamos a Primera de Juan 3. Primera de Juan 3.
Vamos a primera de Juan 3. Mire. Primera de Juan 3, 4. No, está por aquí. Segunda de Juan 4, 8 o 2, 8. No, es primera de Juan. ¿Cuál es el texto? Díganos. Es primera de Juan 2, 21. Por favor, agarren esos chichitos. A ver, aquí lo tenía. A ver, espérenme. Es todo aquel que no confiesa que Cristo ha venido en carne. Primera de Juan 4:2. Ah, sí, ahí está también. Primera de Juan 4:2. En esto conoceréis el espíritu de quién? De Dios. Todo aquel que, ¿qué dice allí? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, ¿es quién? Es de Dios. Si usted cree que Cristo vino en semejanza de carne de pecado, si usted cree que Cristo vino como Adán después del pecado, para salvarme a mí, pero que nunca transgredió la ley en su mente y vivió una vida perfecta y esa vida me la da a mí por fe, ese espíritu es de Dios. Amén. Pero escucha el otro. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo. Del Papa. ¿Y quién es el anticristo? El Papa. Hoy ellos tienen el Cristo del Papa. Tienen el Cristo del anticristo. Entonces, por eso debemos hablar claro, porque quizá algunos, a pesar de esto, se vayan a cantar un especial, a dar un sermón, a dar un masaje allí dentro. Lo digo porque ha habido, y los hermanos médicos misioneros saben, que hay médicos misioneros que ahí van y dicen, oiga pastor, oiga médico misionero, sostén propio, vamos a hacer una campaña. Sí, ya los vi, hermano, ahorita. Sí, vamos a hacer una campaña. Y va el médico de sostén propio y le dice, oiga, ¿y quién va a predicar? Pues vamos a predicar con este evangelio. Oiga, pero tú como médico misionero tienes este. ¿Pueden andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo? No, porque ¿a dónde van a llevar las almas que el médico misionero trate? ¿A dónde lo van a llevar? ¿Con el espíritu de quién? Del anticristo. ¿Tenemos una pregunta ya? Yo quería contarles que en Canal 3 AM, que es adventista, ahí llegó un pastor de México, pastor adventista de México, y dijo, nosotros en México creemos en la Virgen María. El dirigente de ese canal también dijo, le vamos a mandar una bandera de la iglesia adventista al Papa como un recuerdo. Porque dicen que son cuates, ¿no? Ahí está, andarán dos justos. Miren, hermano, es que esas visitas que ustedes han visto que hacen a Roma, eso solamente, no estoy echando de menos eso, pero estoy diciendo que solamente son las visitas. Pero lo que va implicado detrás de esas visitas es que ellos atrás ya tienen el mismo evangelio falso. ¿Me explico? O sea, son gemelos, ahora ya tienen la misma columna vertebral. ¿Sí? Entonces, pregunto o respondo a esa pregunta. Si yo voy a una iglesia que niega que Cristo vino después de Adán y que dice que vino en semejanza, aquí dice niega que Cristo vino en carne, en semejanza de carne y pecado. Entonces, si niega que Cristo vino en la carne después de Adán, ¿qué espíritu es? El espíritu del anticristo. Entonces vaya a esa iglesia que tiene el espíritu del anticristo, que ese falso evangelio del espíritu del anticristo lo convenza a usted. Y voy a decir una cosa bien clara. Varios de ustedes han escuchado a Esteban Bor, ¿correcto? ¿Sí? Escuchen un tema de él que se llama, y dice así, la iglesia adventista no es Babilonia. Y cuando ustedes lo escuchen, ustedes se van a sorprender de lo que él dice. Él dice, no importa que Cristo haya venido como Adán antes del pecado
o después del pecado. No importa, o da a entender que eso no es importante. Dice, lo más importante es que Cristo te salva. Y la gente dice, amén. ¿Sabe qué está diciendo ese hombre? No importa si Cristo vino, si la enseñanza de que Cristo vino en semejanza de carne de pecado es de Dios, o no importa si vino antes, inmaculado en su naturaleza humana, como cree Roma. Tú puedes creer el evangelio falso de Roma o puedes creer el evangelio bíblico. Total, Cristo te salva. Pero ahí viene una cosa, ¿cuál de los dos me salva? ¿Te das cuenta, hermano? El de Cristo me salva, este me condena. Ese es ecuménico. Ese pensamiento de Bohr es ecuménico. Amén. No sabíamos nada. Sí. Fíjese que nosotros, hermana Julia, tenemos años de edad de conocer. Póngase el micrófono para que y le ella escuche. nos daba el mensaje, nos decía, Ajá. hermana Dora, ya la iglesia ya es Babilonia, ya hay que salir. Pero yo no entendía porque los pastores no dan los temas. Los hermanos estamos sin conocimiento, hermano. Porque Sí. ahora últimamente, hermano, los pastores se han dedicado solo a entretener a los líderes de las iglesias adventistas. Porque fíjense, hermano, de que los líderes van a las reuniones, solo temitas así sencillos, Sí. del evangelismo, de predicar Sí, y de la ballena. amor. Pero los temas profundos como están ahorita dando ustedes, no lo sabemos. La iglesia adventista en Chitacul son pocos los hermanos que lo saben. Entonces, ¿cómo puede uno, verdad, decirle a ellos? Uno lo sabe, pero sabe qué es lo que tienen los hermanos. Hay que orar por ellos, porque hay hermanos fieles. Fíjese que ellos piensan que fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Son católicos? Solo dentro de la iglesia, los grupos no. Todavía no, dicen ellos. Yo he hablado con él. Yo invité hermanos ahora Sí. para venir aquí, ¿verdad? Pero, ¿por qué estás ya saliendo? Me dice una hermana que me Ajá. quiere mucho. Todavía no es el tiempo. Pero dice que a los tiempos, dije, Bueno. los hermanos leen la Biblia, el conflicto de los siglos, y todo va de la mano, le dije yo, ¿verdad? Porque Sí. si no, yo no creyera. Si no ellos dijeran lo que dice la palabra de Dios y el conflicto de los siglos, yo primero oigo lo que dice la palabra de Dios y luego ya acepto cuando hablan del conflicto de los siglos, ¿verdad, hermano? Ok. Sí hago yo. Pero hay bastantes hermanos ahí en la iglesia en Chitacul, que los pastores nada más. ¿Sabe qué están haciendo, hermano? En reuniones así como esta, solo de los diezmos hablan. Ellos ya no les importa, solo van, mojan a la pobre gente y ya no preguntan si viven, si mueren, si ya. Son los pobres laicos que están haciendo todo. Los pobres laicos están en las nubes porque ellos no están. Entonces, él, lo que está haciendo mi yerno es cómo hace. Yo también le digo, ¿sabe qué he pensado yo? Con lo que yo ya sé. Sí. Regresar a la iglesia y decirle a los pobres, hermanos, para que alcancen Ok. ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace Mire, uno, hermano? Vamos a explicar esto al punto. Vaya y visite en sus casas a sus amigos que dejó allí. Pero no vuelva a una enseñanza de esa iglesia. Yo ya lo sé que no es verdad. Entonces, que Ajá, no están porque si correctos. usted regresa, a ver, ¿a qué hora le van a dar permiso? Si ya no le permiten predicar. No dan permiso. Además, si le dieran permiso, usted se expone a todos esos folletos y todo eso. La Biblia dice, el que niega que Cristo ha venido en carne tiene el espíritu del anticristo. A mí no me gustaría regresar. ¿Dónde está el espíritu del anticristo? Pero sí me gustaría ir a rescatar en sus casas a los que están engañados por el espíritu del anticristo. En sus casas. En sus casas usted tiene toda la atención de ellos. Si le cierran la puerta, sacúdase los zapatos. Si le abren, hasta que ellos le digan, bye. Pastor, disculpe, podríamos hacer un paréntesis. Adelante, sí, adelante. Hermanos, queremos informarles que mi nieto todavía no viene.
Fíjese que nos avisaron que posiblemente iba a nacer hoy, porque tenía un problema en líquido amniótico mi hija. Pero hemos estado orando y gracias a Dios, pues parece que nos va a esperar después del Congreso para que lleguemos a recibirlo, ¿verdad? O sea que le damos gracias a Dios por eso, porque nos daba pena mucho. Y las oraciones también les agradecemos por los hermanos y estamos confiados pues de que el Señor es maravilloso y pues mi nieto todavía se está cocinando, ¿verdad? Entonces ya no tarda en salir, pero le damos gracias a eso. Amén, gracias y gloria a Dios porque de Él mana la vida. Pero hay que sugerirle a ese nieto que venga, por la gracia de Cristo, un nombre, ¿verdad? Sí, un nombre de los pioneros adventistas, de alguien que recuerde este congreso, ¿verdad que sí? So, ahí ustedes sugieren después. Pero, ok, gracias y gloria a Dios porque de Él mana la vida. Amén. Sí. La siguiente pregunta. Tenemos la mayoría de hermanos que han tenido el deseo de aprender de estas verdades. Les han dicho, o nos han dicho también, que el diezmo solamente se puede depositar en el alfolí, y el alfolí se encuentra en cada iglesia de la Corporación Adventista del Séptimo Día. Entonces, ¿se puede utilizar el diezmo fuera de la corporación o solo adentro de la corporación? Muy bien. ¿Cuándo se empezó a dar el diezmo en la Biblia? Cuando había santuario, cuando estaban los sacerdotes. No, antes. Cuando Melquisedec aparece. ¿A quién se le dio por primera vez el diezmo? A Melquisedec. ¿A quién? A Melquisedec. A Melquisedec. Miren lo que dice la Escritura. Escuchen bien. Disculpe, hermanos, vamos a hacer un paréntesis aquí. Hermanos, por favor, pongamos atención porque ya nuestro congreso está terminando. Yo creo que este es importante para todos, ¿verdad? Sí, se tenía planeado otra cosa, pero como ayer se tenía planeado otra cosa y fueron testimonios y gloria a Dios, ¿verdad? Sí. Sí. Mire, recuerde que Abraham creyó la promesa en un Salvador que le iba a dar la justicia. ¿Sí? Ahora, aquí viene la palabra ¿qué? Diezmo. Había sacerdotes del pueblo de Israel en el tiempo de Abraham. No, porque ni siquiera Israel existía. Ni siquiera Israel existía. ¿Se pueden dar los diezmos fuera de la corporación? A ver, Martín Lutero en su y los apóstoles, ¿a dónde dieron su diezmo? A ver, ¿a la iglesia adventista? Si ni existía en ese tiempo la corporación adventista. Entonces dice aquí que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios ¿qué? Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos a tu mano. Y dio a Abraham los diezmos ¿de quién? ¿A quién se los dio? ¿A los levitas? Se lo dio a Melquisedec, porque Melquisedec, no vamos a entrar aquí en otras especulaciones, simplemente vamos a leer lo que dice la Biblia. Era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué predicaba Melquisedec si era sacerdote del Dios Altísimo? La promesa. Amén. El mensaje del evangelio verdadero. ¿Para quiénes son los diezmos y ofrendas? Para el Dios verdadero. Para el que predica, ministra, para que se avance la obra del Dios verdadero. Amén. Para las actividades del verdadero evangelio. Para eso Amén. son. Amén. No son para sostener a pastores que le agarran la manita y la barba al hombre de pecado y están diciendo, alguien me contaba aquí que alguien, no sé si alguien está por aquí, no me acuerdo,
Pero que esta semana vino uno de Brasil aquí a Guatemala y le dijeron, oiga, ¿por qué la iglesia adventista anda con Roma? No se fije en eso, fíjese en su salvación. Óigame, esos son vividores de los hermanos, los explotan. Entonces, vamos a entender una cosa. ¿Para qué son los diezmos y las ofrendas? Para la Para la predicación del evangelio. ¿Del evangelio cuál? Del verdadero. Del verdadero. Pero si usted está dando diezmos y ofrendas para el evangelio falso que vimos acá, ¿se acuerdan? Es un anatema. Hermano, entonces usted está dando sus diezmos y ofrendas para que avance la maldición, pues el falso evangelio es maldición. Ahí está. Es que no hay vuelta. No hay vuelta. No sé si quedó claro o alguna duda, pero con la experiencia, por la gracia de Cristo que Dios nos ha dado en estos 10 años de obra de sostén propio, hermanos, que ha habido muchas preguntas que la gente dice, es que si doy mi diezmo para allá, tú dalo y allá ellos que lo vean. No, Señor, cuando Cristo venga, lea la parábola de los talentos y Cristo va a decir, dile allá a los que les diste cuenta que ellos me den cuenta la directiva de la mayordomía. ¿Dice eso? No, ¿qué va a decir? Tú dame cuenta de tu mayordomía. Tú dámela. Oiga, Señor, pero aquí están los diezmos y las ofrendas. Yo sabía que había que hacer centros de avanzada para educar médicos misioneros, para llevar tu evangelio verdadero, pero tenía 50,000 quetzales y lo di mejor a la corporación. Bueno, dame cuenta de eso. Tú sabías, dame cuenta. Maldito, apartado al fuego eterno para el diablo y sus ángeles. Hermano. Sí, hermano. Hermano, a ver, es que acá tengo uno y acá tengo otro. Otra. Un escritor judío adventista dice, a mí no me importa a dónde yo entrego los diezmos. El asunto es, a mí... Ya está encendido. Ya está encendido. A mí no me importa a dónde entrego los diezmos. Lo importante es entregarlos. Pero la sierva de Dios en Joya de los Testimonios dice que a sabiendas a quién vamos a dar el diezmo, nos va a caer una maldición. Y el que lo recibe también. Así que la situación es... Así es. Si nosotros estamos apoyando, ¿los diezmos de quién son? Del Señor. ¿Sabes qué tan sencillo? Si los diezmos son del Señor, pero van a predicar un evangelio que no es del Señor. A ver. Yo creo que esta va a ser la última pregunta. Ah, ok. Quizás la última pregunta me están diciendo y no sé si alguien tiene otra más. Y solamente se relaciona con lo que estamos hablando de los diezmos, hermano. Sí. Le hacen creer a uno de que por no darlo, bueno, primeramente en la organización, sí, si no das tu diezmo no puedes participar en X o Y cargo, ¿verdad? Sí. Y segundo, te dicen, no vas a tener bendición. No, si no das tu diezmo, no vas a tener ninguna bendición. Esa es la pregunta, hermano. O sea, la pregunta es que si no damos el diezmo no vamos a tener bendición. Sí, sí. Ok, esa es una verdad mezclada con error, porque te dicen debes dar el diezmo, esa es una verdad, porque en sostén propio nadie de nosotros debemos retener el diezmo, hermano. El diezmo es para la obra del verdadero evangelio que va contra el falso evangelio de Roma y Babilonia. Ahora, el problema es cuando ellos dicen, échalo al alfolí. ¿Y cuál es el alfolí? El grupo, la iglesia. Sí, sí, sí. Ajá. Ok. Nuestro hermano dice que el alfolí, la sierva del Señor, dice que son aquellos que están predicando el mensaje de ¿quién? De misericordia. Ok, hermanos. Y ahí es donde dice la gente, bueno, ¿cuál es el alfolí? Bueno, dice, ¿y hay alimento dónde? En mi casa. ¿Y en la casa de quién? De Dios. ¿Se predica qué evangelio? El verdadero. Al menos. Entonces, si hay un falso evangelio, ¿hay un alfolí qué? Falso también. Pues claro, hermano. Nuestra base es el evangelio en Cristo Jesús, el verdadero, el Cristo obediente, el semejante en carne de pecado, el que no solamente me perdona, sino me cambia, me transforma. Amén. Entonces, pero si hay un alfolí que dice, el Cristo que yo voy a predicar es el raro, el distinto, el diferente, pero caiga para acá. Ay, hermano. Entonces,
Hermanos, hay una cita de la sierva del Señor, está en Mayordomía Cristiana, creo que es la página 29, ¿sí? En esa cita, la sierva del Señor dice, en el mundo solo hay 2 lugares donde se pueden poner los tesoros de Dios. Es en la obra de Dios o da a entender con la contraparte de la obra de Dios, que es la obra del diablo. Solamente 2 lugares. Es que nosotros no debemos pensar en base a templos, sino en base al verdadero evangelio. Amén. Cuando nuestra brújula sea el verdadero evangelio, que hemos estado repasando una vez. ¿Cuál es el falso? El que se enfoca en cosas externas. Y muchas personas hablando del evangelio, hablando de los diezmos, se enfocan en cosas externas. Oiga, ¿y dónde está quién? El alfolí. ¿Y qué andan buscando? Una iglesia. Incluso nos enseñaron, de niñitos hicieron una iglesia con una caja de zapatos, ¿sí o no? O con de madera, lo que sea. Échenle allí porque ahí está en la iglesia. Y desde chicos nos manejaron que era adentro. No, hermano. Diezmos y ofrendas son para el verdadero evangelio. Amén. Para el verdadero evangelio. Para eso son. Para que avancen. Adelante. Bueno, si alguien quiere saber, aquí tengo este libro que se llama El Manual Operativo de la Iglesia Adventista en México. Ahí está donde la Unión Interoceánica. Y aquí dice, si alguien quiere saber, ok, supongamos que usted los da al alfolí. Ok, vamos a ver cuál es su alfolí. Bueno, pues su alfolí es inversión de fondos. Esto está en ese libro, en la página 326. Me lo dio un pastor AR, que después traicionó el mensaje, pero bueno, allá Dios que lo juzgue. Disculpe, Sí. una pregunta. Aquí estamos hablando con nuestro hermano Daniel, y esto del manual operativo, ¿qué es en sí? Bueno, manual operativo es cómo internamente manejan, cómo operan, reglamento operativo, cómo operan realmente los administradores. Pues básicamente aquí hablan de los dineros y las leyes internas administrativas. O sea, eso no es para la distribución de los miembros. No, esto no lo va a tener un miembro, ni lo va a encontrar en la... ¿Cómo se llama aquí donde venden los libros? Eso es un contrato Pero colectivo. de la Adventista, ¿cómo se llama? Allá en México le dicen GEMA. En la agencia de publicaciones. Usted no lo va a encontrar ahí. Un pastor que en México al principio medio simpatizó con este mensaje y dijo, estoy de acuerdo con lo que tú estás predicando. ¿Para qué dijo eso allá con los pastores ecuménicos? ¿Lo vetaron? Se perdió la amistad del presidente, el secretario del tesorero y de todos los pastores. Y como él era americano, dijo, voy para allá como no conocen tanto, me voy para allá mejor. Me llamó a su casa y me dijo, ven, te voy a dar unos libros bien importantes que después te van a ayudar. ¿Y saben qué me dio? Me dio 3 libros. Me dio uno que se llama La Nueva Teología. Ellos saben, hermanos, ese ya ha llegado a ser hasta, creo, presidente, no sé qué. Y me dio otro que se llamaba Manual Operativo. Es como ellos operan realmente los diezmos y las ofrendas. Hermano, está lloviendo, pero espero que se hagan rápido hacia acá. Miren, quiero terminar con esto. Por ejemplo, usted sabe que tienen ahí adentro, ¿qué tienen allí? Queríamos ver eso. ¿Cooperativas de qué? Eso no tiene nada que ver con el evangelio. ¿Qué es cooperativa de crédito? Mire, es tan sencillo. Oigan esto, hermanos. Es tan sencillo. Ustedes todos dan el dinero, pero acá llega, digamos, 1,000,000 de quetzales. ¿Sí? Y entonces aquí habemos 3, 4. Y, oiga, ¿qué hacemos con 1,000,000? Pues vamos a prestarle a ese pastor que necesita un carro nuevo. Le prestamos al 2%, ¿qué le parece? Sí, a ese pastor que trabaja acá. Oiga, y que quiere una casa, ¿cuánto le cuesta? 2 millones. Con los diezmos. Sí, por eso se llama cooperativas de crédito. Sí, ok, quiere una casa, ¿cuánto le cuesta? 1,000,000, 2 millones. En Tuzla las casas de los pastores están en 2 millones de pesos, que vendrían siendo como 1,200,000 quetzales, más o menos. Más o menos por ahí. Entonces, le dice, ok, te presto, ¿a cuánto? Dámelo a 30 años. ¿Y cuánto va a ser? El 3%, el 5%. Entonces, pero usted llega, oiga, que tengo un familiar con cáncer en el pie. Oiga, aquí no es banco. Váyase, pídale a los hermanos y órele a Dios.
¿Por qué? Oiga, pero ¿por qué no le dan? Porque usted no es parte de esta élite que usted mismo formó. Por eso no le dan. Hermano, vamos a pedir a los hermanos, por favor, vamos a pedir a los hermanos que están platicando allá atrás. Es que se oye hasta aquí, hermano Chepito. Entonces, es que ¿este asunto es delicado o no? Bueno, ahí está, ese es el libro que me dio ese pastor. Es importante, pues. Bancos y todo. Ah, ahorita vamos para allá. Explíquenos un poquito más de esto. Entonces, las cooperativas de créditos deben adoptar reglamentos operativos bien especificados. En otras palabras, ¿aquí hay cooperativa de crédito también? Sí. ¿Qué es una cooperativa de crédito? Así en el mundo. Sí. ¿Cómo se llaman? Cooperativas. ¿Y qué le hacen? Mi Coppel. ¿Hay Coppel? Mi Coppel se llama aquí. Ah, mi Coppel. La Guadalupana. Ah, la Guadalupe, imagínense la Guadalupana. Samis. Cosami. Bueno, pues esta tiene otro nombre, pero esta es adventista. ¿Qué les parece? Pero interna, solo. Pero hay una diferencia. Las paganas sí les ayudan y las adventistas no. Pero esa es la diferencia. Debemos de notar, hermanos, que esto no lo está sacando de una revista. No. Es un manual operativo oficial que está en todas las iglesias de todo el mundo. Mire qué dice aquí. Misiones. Ajá. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Misiones, diría yo. Sí, de todo, pues es procedimientos para aplicar disciplina. Ah, porque aquí hablan también de disidencia. Fíjense quién es un disidente. También se podrá aplicar disciplina en el caso de un ministro que abiertamente exprese disidencia en relación con quién. Con las creencias fundamentales de la iglesia del Séptimo Día Adventista. Ya no en relación con la Biblia y el Espíritu de Profecía. Ah, ya no, pues. No. Ahora, con las creencias. Pero si usted abre las creencias, dice que ese libro no es oficial. ¿Cómo así? Sí, el libro de las 26 creencias no es oficial. Fíjese, es que en este manual viene todo, pues. Si usted quiere que les hable un ratito. Sí, mire, hermano. Bueno, ahorita, miren, vamos a hacer esto. Ahorita estamos con los números y ahorita pasamos al otro, ¿está bien? Entonces, pero recuérdenme, porque ¿cómo califican a los pastores? Por puntos. Visitación de iglesias, 2 puntos. Plan de trabajo, 2 puntos. Cuenta de materiales, 2 puntos. Así que si el pastor tiene actualización de los libros de la iglesia, 2 puntos. Mire, entonces, clubes de laicos, 1 punto. ¿Cómo? Es la suma. Es suma por área administrativa. Sí, área departamental y bueno, eso, campañas juveniles, 2 puntos. Nosotros somos puntos. Exactamente, la gente son puntos. Seminarios de vida familiar, no importa, nada más 1 punto. Aquí sí le voy a echar ganas a los que valen 2 puntos. Semanas de oración, a eso le echo ganas. Total, 61. Dice, todos los renglones hacen un total de 75 puntos. El pastor que alcance el 85, no el 100, sino el 85 en cada renglón es un pastor excelente. No habla de consagración ni... No, allí no habla mensaje de los 3 ángeles, por eso ahí no habla de la verdad presente, ahí no habla de hacer centros de avanzada, ahí no habla nada de eso. Por eso ese pastor es otro evangelio. Entonces, ¿quién me dio un secretario de la asociación? Entonces, el pastor ahora sí nos va a enseñar Daniel. Oiga, usted está pensando con Biblia, Espíritu, Profecía. Él está pensando en puntos. Es que, y todo pastor que abiertamente lo apoya a usted, es disidente. Olvídese, solo por el amor de Cristo y por la obra del Espíritu Santo alguien se puede convertir. Si no, no. Entonces, ahí están las cooperativas de ¿qué? De crédito. Bueno, edificios de iglesia. Por ejemplo, dice aquí, todos los empleados regulares serán provistos con seguros contra muerte accidental y desmembramiento. Pero ¿cuál prohíbe los seguros? Dice, por un mínimo de ¿qué? 10,000 ¿qué? Dólares. ¿Y el límite máximo es de qué? ¿Cuánto es 100,000 dólares? 800,000 quetzales. Entonces llega su pastor y él dice, a mí no me importa si me muero o no, ya tengo
De 10,000 a 100,000 dólares. Oiga, pero un colportor que anda viajando por todos lados, el máximo para el colportor son 10,000 si se muere. Oiga, pero si un conquistador se ahorca con el nudo corredizo, bueno, ese conquistador, su cobertura médica es de 1,000 o 5,000. Bueno, ahí es de pesos. Pesos. Pesos, ay. ¿Sí? Son pesos. Sí, esos son pesos. Porque Ay, esto no, es para dice el mí. hermano. ¿Cómo? Entonces, ¿cuánto vale un hijo de los hermanos? ¿Cuánto vale? Casi nada. Sí, ¿cuántos son 1,000 pesos? Como 550 quetzales. ¿Por ahí? Ahí, corríjame. Entonces, si llega el... Oiga, me llevo a su hijo que es un conquistador para la campaña. Y un ejemplo, ¿verdad? Se chocan allí y los dos mueren. La viuda dice, ay Señor, dame sabiduría, ¿qué voy a hacer con 100,000 dólares? Y la mamá del conquistador va a la ciudad, déjenme para enterrar a mi hijo. No hay. No hay, aquí no es banco. Esa es la realidad. Cuando estuviese el evangelio en nosotros, digo porque yo he recibido testimonios de hermanos. Sí, les han ayudado. ¿Con cuánto? Con 1,000 pesos, con 2,000 pesos. Apenas los intereses son. Sí, y hay otras cosas. Ahí tienen otras inversiones y aquí vamos, miren. ¿En qué invierten? Estoy presentando el alfolí. Para que alguien diga, es que hay que darlo al alfolí. Bueno, pues aquí le presento el alfolí. El alfolí se llama cooperativas de crédito. Alfolí humano. ¿En dónde más invierten los fondos? ¿Bancos qué? ¡Hala, nombre! Bancos de ahorro. ¿Sí? Tienen asociaciones de ahorro y préstamos o sociedades ¿qué? Constructoras. ¿Qué es una sociedad constructora? ¿Alguien está construyendo por allá un complejo de edificios? Yo tengo aquí mis, ¿cómo le llaman aquí a los trascabos? ¿Cómo le llaman a los esos maquinarias de construcción? Tengo aquí mi maquinaria de construcción, toda mi sociedad de constructora. Entonces uso todos los diezmos que ustedes tienen. Son tantos, que voy a tener mi maquinaria para construir. ¿Y saben cómo es eso? Es un negocio súper redondo. Porque hay un tesorero de iglesia. Y entre ellos dicen, vamos a construir allá algo. Eso está pasando en México, por ejemplo. En México agarraron, compraron un terreno, construyeron casas y la están dando al triple. ¡Qué gran negocio! Entonces están en sociedades constructoras. Número 4, cooperativas de ¿qué? De crédito, obligaciones del gobierno federal, documentos negociables del gobierno federal, documentos comerciales y fondos de ¿qué? El mercado. ¿Qué es el mercado monetario? La bolsa de valores. Ahí está, ese es el alfolí. Allí está el alfolí. Sí. Se deben mantener recursos adecuados en estos fondos para cumplir los requisitos de las operaciones diarias. Si no dan diezmo los hermanos, entonces no hay operaciones diarias. Claro, porque allá le están diciendo, hermanos, es para la obra, pero acá llegan y es para la obra de construcción, es para la obra de cooperativas de créditos. Y sí, no, si ustedes leyeran todo este libro, yo me quedé de A6, como decimos en México. Nosotros estamos de A8. Ajá, ustedes están de A8. Yo me quedé, digo, oiga, ¿y por qué esto no le avisan a los hermanos? Oiga, hermano, se va a bautizar, pero todos sus diezmos, hay posibilidad que lleguen a la bolsa de valores, hay posibilidad de allá. ¿Acepta, hermano? Sí, acepto. Ok, falso evangelio, bautícese. Ok. Pero, hermano, una pregunta. Sí. No sé si los hermanos han analizado que esto está pasando a nivel de México, ¿verdad? Entiendo yo. O es el manual operativo de México. O en todos lados, pero ahora, si esto lo trasladamos directamente a la conferencia general, donde llegan todos los millones y millones, porque si ustedes, no sé si alguien tuvo la oportunidad de preguntarle a esta enciclopedia Wikipedia, sí, quién es Ted Wilson. Ajá. Y entonces daban que era el presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Decía cuándo había asumido el poder
y de dónde él estaba como presidente de todas las asociaciones. Ajá. Pero abajito daba un dato, que manejaba 2.000 billones de dólares anuales en Así es. conceptos de ingresos. Así es. 2.000 billones De dólares. o 2 billones, debe ser. 2 billones. Sí, 2 billones de dólares anuales. Ellos, he investigado un poco sobre ese asunto. A ellos les llega mucho dinero, bastante dinero. La mayoría del dinero les llega de la división norteamericana. Y ellos están chantajeando ahorita a Ted Wilson, porque ellos dijeron, si usted no acepta que ordenemos mujeres, entonces nos retiramos y no le damos el dinerito. Pero no les pueden poner una demanda así como las que ponen aquí. Está tratando de hacer, pero nada más es show. Es show. Bueno, vamos al punto entonces. Investigué un poco de eso y la organización tiene metido en bancos mucho dinero. Alguien que me llamó fue a preguntar al banco donde la organización tiene metido el dinero. ¿Cómo metido el dinero? Ok, se lo da. Ahí está, es tanto dinero. ¿Qué hace? A ver, cuando una persona pone el dinero en un ahorro, ¿qué hace el banco con ese dinero? ¿Lo tiene ahí? ¿Lo tiene ahí? ¿Qué hace el banco? Lo trabaja. ¿En qué lo trabaja? En préstamos. Ah, entonces sucede que el banco donde la corporación metió el dinero, dijo, pues yo voy a invertir en armas. Ahí está el alfolí del señor de la guerra. En armas. Y entonces esta persona dijo, esto está grave. Si lo tienen en armas, esto está grave. Porque la Biblia dice, no, ¿qué? Matarás. Entonces fue y les dijo, ustedes están engañando a la iglesia. No les dicen que los diezmos están invertidos en un banco que ya fui a investigar y dice que sí lo invierten en armas. Y ustedes dijeron que no, porque le dijeron a esa persona que no lo invertían. Es el presidente de Noruega, de la división Noruega. Esa persona fue otra con la que consulté. Entonces, después vino ya el presidente de Noruega y dijo, es cierto, el presidente adventista de Noruega dijo, sí es cierto, están invirtiendo en armas. Eso es el alfolí. ¿Para qué es? Para el evangelio es salvar de la muerte. Amén. No para matar. Entonces ahí está, déjeme ver qué más tengo allí. Mira nada más. Dice diezmos, porque estoy hablando rápido de los diezmos. Mira, ¿para qué usan los diezmos ellos? Mira, aquí lo dice. Lo dice en la página 346, dice, ¿equipo de qué? De oficinas y evangelismo. Los fondos de diezmo pueden ser usados en la compra de equipo para evangelismo, equipo de oficinas de la asociación. Todo otro equipo deberá ser adquirido con fondos procedentes de otras fuentes, que también es dinero de ofrendas. Entonces, si ellos van a comprar un cañón, ¿con qué lo compran? Para evangelismo. Si van a comprar una computadora, con los diezmos. ¿Y cuál es la diferencia? Que tú lo uses también para comprar un cañón y para una computadora para predicar el verdadero evangelio. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Que tú no estás allá adentro. Que tú eres libre para predicar el verdadero evangelio. No, o sea, no tiene caso que lo mandes allá y allá lo manden para armas, a que tú mejor le digas, Señor, aquí está, esto es tuyo y va a ser para tu honra y tu gloria. Amén. Es diferente. Es diferente. Por eso es grupo de sostén propio. Sí, porque volviendo al principio de identificar el evangelio, Sí. ese es el problema. Ajá. Que si logramos identificar el evangelio, entonces vamos a encontrar la diferencia, porque si ahí no se predica el evangelio verdadero y utilizan los diezmos para comprar esto, entonces están comprando para el anticristo. Correcto. Por eso el mensaje del primer ángel en conexión con el segundo y el tercero es clave, hermano. Tenemos que entender, defender y comprender la verdad del evangelio, porque esto se tiene que ir predicando en toda nación, tribu y lengua. Y cuando se vaya predicando, incluyendo los diezmos, ¿verdad? Que sea para predicar el evangelio, entonces Roma, la Babilonia, la que está metida con los reyes de la tierra, con los negocios de este mundo, al escuchar un mensaje tan puro y al escuchar que los diezmos deben ser para predicar ese mensaje tan puro, ¿qué va a pasar? No les va a gustar porque ellos lo tienen invertido ¿en qué?
¿En dónde? En armas. Claro, por eso, hermanos, sí, se están bien endrogados. Sí, adelante. Fíjense que eso deja ver cómo Pasaremos del micrófono. cómo se puede ver allí que es una gran hermana de la gran ramera también. Adelante, porque explíquenos, precisamente las órdenes católicas, por ejemplo, yo leía un libro que se llama Imperio Financiero de los Legionarios de Cristo, y ahí muestra cómo se desarrollaron desde no tener nada hasta tener 80,000 millones de dólares en acciones, y fue quitándoselo al pueblo, haciendo esas famosas fundaciones de 1 kilo de ayuda, una mano amiga. No sé si haya por acá así fundaciones que te dan el redondeo, que redondea este pesito, salen a botear y a recoger dinerito. Pues así comenzaron ellos, tuvieron dinero y de ahí fundaron el banco Compartamos, que es para prestarle a los pobres y seguirle sacando intereses. Y de ahí invierten en la bolsa de valores. Y en la bolsa de valores invierten en armas, en pornografía, en anticonceptivo, en farmacéutica, en todo lo que supuestamente ellos mismos dicen que están en contra del aborto y todo eso, y están invirtiendo en todo eso, en la muerte. Según el Heraldo de la Paz es el Papa y tiene el dinero invertido en armas. Entonces, todo eso es la corrupción de la Gran Babilonia que nos habla Apocalipsis 18, los mercaderes de la tierra unidos a esa Gran Babilonia. Y miren esta cómo invierte exactamente igual, es una copia, es una hermana pues de esa gran ramera aún en los negocios. Es tremendo, va y le va a caer todas las plagas, hermano. ¿Las 7, hermano? El hermano dijo todas. Ah, bueno. Ok, entonces, de acuerdo a ese manual, dice, disidente es el que no está de acuerdo con quién. Con las creencias. Este fue el primer libro donde se hicieron las creencias. Esto es toda una historia. Les recomiendo un tema de un servidor que está en internet. Se llama ¿cómo se llama? 27 creencias. La historia de las 27 creencias. Para que ustedes vean que realmente no tienen el evangelio. Bueno, en la página número 4, y ustedes también lo pueden ver en el otro librito azul. En la página número 4, en este párrafo que está aquí. Si ven aquí donde dice si bien. Pero vamos a hacerlo más grande. Este párrafo. Miren. Si bien este libro no constituye una declaración aprobada, ¿qué? Oficialmente por votación, ¿qué? A ver, las 28 creencias, porque también esta está en las 28. ¿Es una declaración aprobada oficial? ¿Fue votado formalmente? Entonces, si no es oficial ni es votado formalmente, ¿cómo puede ser disidente de algo que no es oficial? Hermano, la Biblia le llama ciegos, guías de ciegos. Ciegos, guías de ciegos. Hermano, esta sección de preguntas ha terminado. No sé si hay algún comentario. Me están diciendo que ya terminó, ¿verdad? Sí. Exactamente, porque nuestro hermano Castrejón tiene algo muy importante también para compartir. Pero no sé si hay alguna pregunta, algo que podamos compartir. Muy bien. ¿Usted tiene libre albedrío para elegir a dónde ir? Pero ya sabe, elija la vida, no elija la muerte. Que Dios le bendiga. Hermano Castrejón, por favor, puede pasar a